Hola, buenos días. Somos de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan. Nosotros vamos a hablarles sobre qué es hardware y software. Mi nombre es Diana Ramírez. Mi nombre es Lenexia Alzadura. Mi nombre es Luis Manuel Sevilla Ortiz. Básicamente una computadora consiste en dos partes, el hardware y el software. El hardware es un término genérico utilizado para designar a todos los elementos físicos que lo componen, es decir, gabinete monitor, memoria RAM y demás. En tanto el software es todo aquello que le proporciona a la computadora las instrucciones necesarias para realizar una determinada función. Entre ellos se destacan el sistema operativo, juegos, controles de dispositivos, programas de usuarios y demás. Hardware. Así como la computadora se subdivide en dos partes, el hardware que la compone también. De este modo podemos encontrar el llamado hardware básico y hardware complementario. El hardware básico agrupa a todos los componentes imprescindibles para el funcionamiento de la PC, como motherboard, monitor, teclado y mouse, siendo la motherboard, la memoria RAM y la CPU los componentes más importantes del conjunto. Por otro lado, tenemos el hardware complementario, que es todo aquel componente no esencial para el funcionamiento de una PC como impresoras, cámaras, pendrive y demás. Clasificación del hardware. Chipset. Integrado en la tarjeta madre, el chipset permite el tráfico de información entre el microprocesador y el resto de los componentes que conforman la PC. CPU. Este dispositivo tiene la tarea de interpretar y ejecutar las instrucciones recibidas del sistema operativo, además de administrar las peticiones realizadas por los usuarios a través de los programas. Memoria RAM. La memoria RAM o memoria de acceso aleatorio es donde la computadora almacena los programas, datos y resultados procesados por la CPU, lo que permite su rápida recuperación por parte del sistema, brindando así una mejor performance. Unidades de almacenamiento. Son todos aquellos dispositivos destinados al almacenamiento de los datos del sistema o de usuario, es decir, el lugar físico en donde se ubica el sistema operativo, los programas y los documentos del usuario. Estos pueden ser discos rígidos, unidades de CD, DVD o Blu-ray, pendrive o discos externos extraíbles. Dispositivos de salida. Son los dispositivos encargados de mostrarle al usuario los resultados de sus operaciones. Este grupo comprende monitores, impresoras y todo aquello que sirva al propósito de ofrecerle al usuario la posibilidad de ver el resultado de su trabajo. Dispositivos de entrada. Dispositivos que permiten el ingreso de información a la PC. Ejemplo de ellos son los teclados, los mouse y otros dispositivos. Dispositivos mixtos. Estos son componentes que entregan y reciben información. Y en este grupo podemos mencionar placas de red, módems y puertos de comunicaciones, entre otros. Software. Es una secuencia de instrucciones que son interpretadas y o ejecutadas para la gestión, redireccionamiento o modificación de un dato, información o suceso. El software de una computadora está compuesto por una secuencia de instrucciones que es interpretada y ejecutada por un procesador o por una máquina virtual. En un software funcional, esa secuencia sigue estándares específicos que resultan en un determinado comportamiento. En nuestra computadora, todos los programas que usamos son software: Windows, Outlook, Firefox, Google Chrome, Microsoft o los antivirus, entre otros. Incluso los virus pueden ser categorizados como software. Clasificación del software. Sistemas operativos. Este tipo de software controla la computadora y sin él la PC no es capaz de interpretar las acciones que le pedimos. Por ejemplo, cortar o pegar. Los ejemplos más importantes de sistemas operativos son Microsoft, Windows,
en cualquiera de sus versiones, es decir, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 o Windows 8, Windows 10 o Linux en sus distribuciones Mandrive, Ubuntu, Kubuntu y Debian, por citar solo los más importantes. Procesadores de texto. Sustituyen con muchísimas ventajas a las ya muy obsoletas máquinas de escribir, pudiéndose escribir textos, memorándum, cartas, contratos, informes, correspondencia en general y cualquier otro documento que sea necesario mostrar en papel o enviar a través de correo electrónico. Plantillas de cálculo. Este tipo de aplicaciones sirven para hacer todo tipo de cálculos y operaciones matemáticas, siendo bastante útiles para diversas aplicaciones tales como hojas de pago, contabilidad, cuentas a pagar y a cobrar, cálculos estadísticos, balances gráficos o estadísticos y muchas otras posibilidades para el ámbito de la contabilidad en la empresa o en el hogar. Ejemplo de ellos son Microsoft Excel, Lotus, Office Calc. Datos. Estos programas son utilizados para almacenar información, tal como registros de clientes, proveedores, materiales, productos, a los efectos de poder tener un seguimiento eficaz de stocks o movimientos de cualquier índole. Las aplicaciones más importantes de este ámbito son Microsoft Excel, FoxProps y Office Base. Diseño gráfico. Este tipo de programas son los utilizados regularmente en cualquier estudio de diseño gráfico, en donde se compongan revistas, libros y todo tipo de material impreso. Este tipo de programas suele integrar varias aplicaciones que cumplen una función diferente en un mismo paquete. Las más conocidas suites son Microsoft Office, OpenOffice y Adobe Suite. Las primeras dos integran software enfocados al trabajo en la oficina, como procesadores de texto, plantilla de cálculo y otros, mientras que el tercero se encuentra dirigido al profesional del ámbito gráfico. Los navegadores, quizá uno de los programas más utilizados en la actualidad, dado el furor imparable de Internet y las redes sociales. Estos programas nos sirven para conectarnos y navegar a través de Internet. Los navegadores más populares son Microsoft Edge, Mozilla, Firefox, Google Chrome, Safari y Opera. Cabe destacar que todos ellos son programas gratuitos. Podemos concluir que aunque el hardware y software dependen uno del otro para poder funcionar, cada una de estas partes cumplen un papel específico en el funcionamiento de un computador, ejecutando tareas particulares. Sin importar la profesión u oficio al que te dediques, en algún momento de la vida vamos a necesitar de un orden para llevar a cabo tareas cotidianas que en la mayoría de las ocasiones no requieren de conocimientos específicos en tecnología. Sin embargo, conocer cómo se compone una computadora y el papel que sus partes principales cumplen en el funcionamiento de